Bienvenidos a este quinto vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Vamos a ofrecer una guía de lectura del capítulo 4 que facilite la comprensión del texto y también que sirva de introducción para después compartir la lectura en un grupo de amigos. Este capítulo 4 se titula Un corazón abierto al mundo entero. Y en él el Papa quiere que tome carne la idea de fraternidad que has puesto en los capítulos anteriores. Esa idea tan hermosa de que todos somos hermanos y hermanas llamados a formar un nosotros que habite una casa común y en el que sean integrados los descartados, aquellos que están al borde del camino porque no se reconoce su dignidad humana. Para esto el Papa habla de tres retos. El primero lo titula El límite de las fronteras. En segundo lugar, habla de las ofrendas recíprocas, refiriéndose al encuentro y enriquecimiento entre todas las culturas. Y el tercero, sobre la articulación entre lo local y lo universal. En el primer apartado, el Papa se sitúa en el límite de la frontera desde el punto de vista del emigrante, de esas personas que se ven obligadas a dejar su tierra para buscar un futuro mejor en otros países y que tantas veces están encontrando las fronteras cerradas. Nos habla del derecho de todos a emigrar para encontrar un futuro mejor en otra tierra y también de la necesidad de evitar esas migraciones, trabajando por el desarrollo humano integral en todos los lugares, que no haga necesario dejar la propia tierra. Nos dice el Papa que deben ser atendidos los emigrantes, con esos cuatro verbos que siempre refiere a ellos: acoger, proteger, promover e integrar. Incluso en las crisis humanitarias, cuando es una gran multitud las personas que se ven obligadas a dejar su tierra para dirigirse a otro país y salvar sus vidas. También en estas situaciones, nos dice Francisco, tienen que ser atendidos los derechos de todos. El derecho a tener una identidad y unos papeles, a la educación, a la cultura, a participar de la economía por medio del trabajo. Y para lograrlo es necesaria la valentía política para que exista una gobernanza a nivel mundial en la que los estados tengan las leyes que les lleven a poder integrar a los emigrantes en sus sociedades. Porque si no se da esta integración, nos encontramos con un nuevo problema al interior de las sociedades que han ido recibiendo emigrantes. Han ido llegando personas de diversas culturas, de diversas tradiciones, que están viviendo en esos países a veces durante ya varias generaciones. Y sin embargo siguen constituyendo minorías. Minorías nos referimos a aquellos grupos que en realidad no son reconocidos en igualdad de condiciones con los que tienen la ciudadanía de ese país. Y al estar excluidos de la ciudadanía, estas personas se ven en una situación que provoca discordias. Discordias porque muchos jóvenes son educados en el odio al pobre. Son educados en esa sospecha, en ese rechazo a los diferentes. Y los que se ven excluidos igualmente van creando un resentimiento que genera una discordia que trae muchos de los conflictos que nos encontramos hoy día. Para que sea posible esta integración, el Papa nos habla de las ofrendas recíprocas. Nos habla del encuentro entre las personas. Las personas hemos sido educadas en distinta tradición cultural. Tenemos distintos valores, distintas maneras de entender y vivir la vida según la tradición que tenemos detrás, el pueblo en el que vivimos, la familia que nos ha educado, la religión que hemos interiorizado, las fiestas en las que hemos participado. Esto supone una gran riqueza que cada uno puede aportar y que puede ser acogida y asimilada por los otros, mediante un camino que es el camino del diálogo. El diálogo que supone reconocer lo que los otros te están aportando. Habla el Papa de la experiencia de sociedades que así se han ido constituyendo con la acogida sucesiva de emigrantes, como la de los Estados Unidos, de su propia experiencia en Argentina, donde la llegada de miles de italianos o después de la Guerra Mundial de miles de judíos enriqueció la cultura de la ciudad de Buenos Aires, donde él ha sido obispo. El Papa nos dice que para que esto sea posible es necesario la apertura y el encuentro.
Habla de una experiencia especial, la que tuvieron en Abu Dhabi cuando se firmó el documento sobre la fraternidad universal, donde se reconoce el encuentro entre Oriente y Occidente. Cómo los occidentales podemos recibir de la tradición oriental la sabiduría espiritual que nos sane del materialismo de nuestra cultura. Y cómo los orientales reconocen en la técnica y la ciencia que les lleva de Occidente y en los valores que pueden sostener una convivencia, la necesidad que unos tienen de los otros. El Papa nos dice que para que este encuentro sea posible es necesario que todo esté presidido por la gratuidad. Que mientras las relaciones humanas se basen en el interés, se basen en el negocio, es muy posible el enfrentamiento y el desencuentro. Pero la gratuidad es una cualidad del amor de Dios. Dios nos ama a todos gratuitamente, como sus hijos e hijas. Y esta gratuidad también está llamada a hacerse presente en el encuentro y el diálogo entre los pueblos. En un tercer y último apartado, el Papa habla de la articulación entre lo local y lo universal. Estamos en un momento de la historia en que cada vez es más evidente lo global, el encuentro entre todos los pueblos. Pero al mismo tiempo, en cada lugar, la tradición local, la cultura de los pueblos originarios e indígenas, la tradición de cada país, tiene mucha fuerza para dar identidad y un sostén moral a la convivencia. El Papa nos habla de articular ambos polos, porque si es verdad que corremos el riesgo de hacer una globalización que sea homogénea y que quiera encerrar a todos en una sola cultura, que es la que interesa a los grandes poderes económicos, también existe el poder del localismo, que encerrados en el propio narcisismo, en el propio folclore, en la propia tradición, se desprecie a los demás. Y que aparezcan los populismos, en los que los intereses de algunos que quieren ganar el poder enarbolen la bandera de la identidad, para querer defender solo lo propio y así controlar mejor a los pueblos. Por eso, el Papa nos habla de construir una familia abierta, una familia universal, entre todos los pueblos de la tierra, y de que se garantice el sabor local de cada una de las tradiciones, con la aportación propia de cada cultura, de las raíces de cada pueblo, para hacer posible una fraternidad universal entre todos. ¿Cómo hacerlo? En los siguientes capítulos el Papa nos va a hablar de una nueva política y de una nueva cultura del encuentro, donde se den los pasos necesarios para construir esta fraternidad entre todos los hombres y pueblos de la tierra.